Colombia, país ubicado al norte de Sudamérica, es cuna del realismo mágico y la cumbia. De gente amigable y cálida, y bellas playas y paisajes de encanto. En esta tierra llena de mitos y leyendas, el fenómeno OVNI forma parte del día a día de esta sociedad, dejándonos casos increíbles poco vistos en el mundo. En el episodio de hoy veremos desde pilotos que casi pierden la vida en el cielo por la presencia de estas naves no identificadas, hasta la terrible muerte de un testigo que se encontró con uno de estos enigmáticos artefactos. Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Colombia, segunda parte. Número 1. Misterios de Nopsa. Iniciamos nuestro recorrido en la ciudad de Nopsa, ubicada en el departamento de Boyacá, uno de los lugares más misteriosos de este país. En el episodio anterior, hablamos del primer avistamiento ovni ocurrido en 1885, cuando varios lugareños vieron un objeto de forma triangular de grandes dimensiones, volando sobre una zona conocida con el nombre de Sendero de Arana. Pero este no es el único enigma que envuelve a Nopsa. Otro de los misterios más populares de este lugar son las llamadas luces de Nopsa. El antropólogo e investigador colombiano Esteban Cruz Niño cuenta una experiencia que tuvo en el año 2016 cuando, junto con un equipo de investigación de un programa de radio, decidió consultar a los vecinos de Nopsa sobre los diversos fenómenos que ocurrían en la ciudad. Grande fue su sorpresa cuando una gran cantidad de testigos, desde hombres del campo y amas de casa, hasta abogados, ingenieros y policías, comenzaron a acercarse para contarle de la presencia de misteriosas luces, de distintos colores y tamaños, que aparecían en sus cielos e incluso perseguían amenazantes a los campesinos y demás pobladores del lugar. Uno de los testimonios fue el del ingeniero Fabián Vargas, quien aseguró haber visto una serie de luces que volaban en formación triangular, y luego iban cambiando sus posiciones y alineaciones mientras avanzaban. Otro relato fue el de una anciana que señaló que en el 2009, mientras se encontraba con un grupo de amigas en la puerta de su casa, vio una extraña esfera de color blanco y con forma de un hongo grande que se elevaba en el aire hasta desaparecer. Pero estas extrañas luces no solo se ven en los cielos de la ciudad de Nopsa. En otras regiones es conocida también la presencia de las llamadas luces malas, extrañas luminarias que suelen presentarse de noche, como una especie de destellos o llamas de fuego que flotan o vuelan a baja altura, ya sea en los campos, ciénagas o caminos más alejados y solitarios del país. La creencia popular sostiene que estas luces son las almas de personas fallecidas o señales que indican algún tipo de tesoro escondido. Lo curioso es que este tipo de manifestaciones también son vistas en otras partes del mundo, con nombres muy distintos como Fuego de San Telmo o Faroles del Diablo. Un ejemplo de esto es la luz de Mafasca, que tiene su origen en las Islas Canarias de España, y que son esferas luminosas que varían de tamaño, color e intensidad, que se presentan de noche y son capaces de desplazarse en varias direcciones. Es más, muchos testigos afirman que estas luces los han perseguido. Si bien en la gran mayoría de casos, estas luces no son dañinas para el ser humano, hay oportunidades en que su presencia ha terminado con la muerte de los testigos. Uno de estos casos ocurrió en 1917, cuando un hombre de campo llamado Nicolás Martín Sánchez se topó con una de estas luces a orillas de un río, mientras regresaba a su casa ubicada en la localidad de Cambroncino, en las Urdes, España. Cuando estaba frente a la luz, de pronto ésta se abalanzó sobre él de manera violenta, provocando que la mula en la que iba se asustara y Nicolás cayera al suelo. Luego, la luz desapareció. Debido a este encuentro, el campesino sufrió una serie de quemaduras en la piel, fiebres, alucinaciones y otro tipo de enfermedades respiratorias que lo llevaron a la muerte. ¿Son las luces malas simples fenómenos naturales o se trata de algo más? Si bien los científicos señalan que estas luminarias o fuegos fatuos se originan por una reacción química producida por la descomposición de diversas materias orgánicas, hay quienes creen que debido a su movimiento aparentemente inteligente, se trataría de algún tipo de tecnología no humana o de entidad biológica que existen en nuestro planeta o en otros planos de la realidad. Fenómenos naturales, espíritus, tecnología desconocida o seres plasmáticos. ¿Tú qué opinas? Número 2. Luces inexplicables. Justamente,
Existe un caso en este país en que estas luces desconocidas cobraron un gran protagonismo. El hecho, que fue descubierto gracias a una desclasificación de archivos secretos ocurrida en el 2015 por parte de los Estados Unidos, cuenta que la noche del 19 de octubre de 1959, la tripulación de un buque de la Armada colombiana no identificado en el informe, vio volar sobre sus cabezas dos objetos muy luminosos que se acercaban a ellos de forma amenazante. Si bien son pocos los datos que se brindan en los reportes escritos por la Fuerza Aérea estadounidense, el investigador Esteban Cruz Niño, en su libro Expedientes X Colombia, cree que el avistamiento ocurrió cerca de las Islas del Rosario y las costas de Barú, y el buque pudo tratarse de los destructores ARC Almirante Brión o el ARC 7 de agosto, que en ese entonces tenían la tarea de brindar seguridad en el Océano Atlántico. El informe cuenta que los tripulantes de una de estas embarcaciones y el capitán vieron hasta dos objetos luminosos. Debido al buen clima, los testigos pudieron ver claramente a uno de ellos, flotando y avanzando lentamente sobre el horizonte. Señalaron que la luz era en realidad un objeto que tenía un centro brillante con manchas oscuras. Las autoridades norteamericanas consideraron que la luminaria podría ser un satélite. No obstante, si en verdad aquel avistamiento era simplemente el paso de un satélite, ¿por qué los Estados Unidos realizó un informe sobre este hecho y lo mantuvo en secreto por tantos años? ¿Qué vio realmente la tripulación de aquella embarcación colombiana? Lo interesante de este fenómeno es que son muchos los registros históricos que hablan de la presencia de estas extrañas luces, acompañando a distintas embarcaciones. Por ejemplo, en la segunda parte de nuestro episodio dedicado a Chile, hablamos sobre cómo el navegante portugués Francisco de Magallanes vio junto con sus hombres en 1488 el siglo XVI la presencia de extrañas luces siguiendo sus naves. Lo mismo sucedió un siglo antes, en el viaje de Cristóbal Colón pocas horas antes de descubrir América. Entonces, vale preguntarse, ¿qué son estas misteriosas luminarias? ¿Cuál es su origen? Los científicos señalan que estas luces podrían ser un fenómeno eléctrico conocido como fuegos de San Telmo, que se producen cuando hay una gran cantidad de energía estática en la atmósfera, provocando descargas eléctricas, ya sea en las alas o parabrisas de los aviones, en los mástiles de los barcos e incluso en las astas del ganado. También creen que podría tratarse de rayos en bola, que son esferas luminosas que suelen formarse en tormentas pero que tienen forma esférica u ovalada, y que suelen flotar o desplazarse tanto en tierra como en el aire. No obstante, en la ufología, existe otra explicación. Se cree que estas luces podrían ser los conocidos Foo Fighters, o cazas de fuego, esferas luminosas voladoras que fueron vistas durante la Segunda Guerra Mundial, persiguiendo a los aviones de combate alemanes, ingleses, estadounidenses y japoneses. En aquel tiempo, las potencias enfrentadas realizaron una serie de investigaciones científicas y militares para descubrir el origen de estos objetos luminosos sin llegar a una conclusión. ¿Son estas misteriosas esferas fenómenos naturales u objetos voladores no identificados? ¿Tú qué opinas? Número 3. Bomberos del cielo. Pero los ovnis no se limitan a ser simples observadores de nuestra realidad. A veces, también deciden intervenir en nuestro mundo, al punto de salvar algunas vidas humanas. El siguiente caso, aunque parezca extraño, relaciona el terrible paso de un incendio forestal y cómo la presencia de una extraña nave de origen desconocido pudo extinguir el fuego y con ello proteger a las personas que se encontraban en el lugar. Esta historia, publicada en el libro La granja humana del investigador español Salvador Freixedo, cuenta que en el verano de 1976, la periodista Inés de Montaña se encontraba con su amiga Jovita Caicedo en una hacienda llamada Honda, en el departamento de Tolima, cuando en horas de la madrugada, ambas se despertaron al sentir un fuerte olor a humo. Al salir al campo, vieron que un gran incendio se había originado muy cerca de su casa, devorando árboles y cosechas a su paso. Los trabajadores de la hacienda pronto dieron la alarma e intentaron apagar el fuego con ramas, debido a que no había agua en el lugar. Lamentablemente, por más que los lugareños se esforzaron para apagar el incendio, las llamas crecían y avanzaban con más fuerza hacia donde se encontraba la testigo. Fue entonces que apareció en el cielo un objeto volador que en un principio identificaron como un helicóptero, pero al ver a la aeronave acercarse,
se dieron cuenta que se trataba de algo muy diferente. Las amigas alzaron los brazos y comenzaron a gritar para pedir ayuda. Después de unos segundos, el objeto se acercó a pocos metros de donde ellas se encontraban. Luego se elevó y empezó a moverse por todo el frente en donde se producían las llamas. Fue entonces que pasó lo inimaginable. Las mujeres comenzaron a sentir ráfagas de un viento muy helado. Fue tanto el frío que sintieron que tuvieron que regresar a la casa para sacar sus abrigos de invierno. Lo increíble fue que aquel viento gélido comenzó a dispersarse por toda la zona afectada por el incendio, y poco a poco las llamas y el fuego intenso comenzaron a extinguirse. Luego de haber ayudado a apagar el incendio, el ovni simplemente se marchó sin dejar rastro. Después de vivir esta increíble experiencia, Inés escribió un artículo en el diario El Espectador de Bogotá, en donde contó su historia, asegurando que tanto ella como varias personas que se encontraban en el lugar pudieron ser testigos de aquel extraño fenómeno. La periodista afirmó que todo lo que contaba era verdad, tal como lo había hecho durante sus 30 años de carrera periodística, en la que jamás había publicado en el diario ninguna historia fantástica, de ficción ni mucho menos, una mentira. Este caso resulta ser especial, pues si bien existen los testimonios de personas que aseguran haber visto ovnis durante desastres naturales como terremotos, tsunamis o potentes huracanes, son muy pocos los que pueden afirmar que estas naves les hayan brindado algún tipo de ayuda para evitar que sean heridas o incluso para salvarles la vida. De ser cierto que aquel objeto fue una nave no humana, ¿por qué crees que decidieron apagar aquel incendio? ¿Es posible que hayan visto el pedido de auxilio de Inés y su amiga y decidieron ayudarles? Número 4. Conversaciones con un ovni. El caso anterior nos hace preguntarnos si es posible que las personas que observan estas naves no identificadas puedan ser capaces de comunicarse con ellas, ya sea a través de gritos, palabras o tal vez con otro tipo de señales. La siguiente historia ocurrió el 31 de julio de 1977, alrededor de las 8:30 de la mañana. A esa hora, el piloto colombiano Camilo Barrios realizaba un vuelo de la localidad de Barranquilla a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Fue entonces cuando sobrevolaba el temido Triángulo de las Bermudas, a unas cuantas millas de Jamaica, apareció frente a él un objeto con forma de disco que lanzaba destellos de varios colores. Al ver esto, el piloto llamó a la tripulación y ellos también pudieron ver el extraño artefacto. Lo increíble fue que en un momento dado, a Barrios se le ocurrió la idea de intentar entablar comunicación con los posibles pilotos del ovni. Entonces tomó el micrófono, dijo su nombre y el de sus compañeros, también les comentó el tipo de avión que volaba y la ciudad a la que se dirigía. Luego, les pidió que elevaran el ovni si habían entendido el mensaje. Grande fue su sorpresa cuando vieron que el objeto efectivamente elevó su posición. Al ver esta respuesta, y con algo de temor, el piloto usó nuevamente el micrófono y le pidió a aquellos seres que operaban la nave que hicieran que el ovni descendiera. Y así lo hicieron. De inmediato la nave cambió su posición y descendió. Después de esta experiencia, el avión siguió su rumbo al igual que el ovni. Al aterrizar en Miami, el piloto Barrios informó del hecho a las autoridades. Este caso recuerda mucho a la experiencia vivida por el piloto español Juan Ignacio Lorenzo Torres el 4 de noviembre de 1968, cuando realizaba la ruta entre las ciudades de Londres y Alicante. Cuenta el testigo que cuando se encontraba muy cerca de Valencia, en España, se topó con una gran luz que permaneció cerca de su avión por varios minutos. Aquella luz parecía un ojo humano muy grande, que estaba rodeado por unas venas por las que circulaba una especie de líquido que le hacía latir. Para Torres, aquello no parecía un objeto sino un organismo vivo. Al ver esto, el piloto llamó a miembros de su tripulación para que también vieran aquella presencia. Luego, tomó el micrófono y le indicó a aquella nave un sencillo código de luces, para iniciar una conversación, en la que un parpadeo de luces significaba sí y 2, no. Fue entonces que el piloto comenzó a hacerle preguntas al ovni, como si venían de un lugar de esta galaxia, si tenían intenciones amistosas y si era una nave tripulada. El ovni respondió afirmativamente las dos primeras interrogantes con un parpadeo de luces. Después de esta comunicación, el artefacto desapareció con rumbo a África. Sin embargo, no todos los casos de contacto con estas naves se dan de manera pacífica.
Uno de los incidentes más conocidos es el del piloto mexicano Rafael Pacheco, quien el 21 de junio de 1976 desapareció misteriosamente mientras pilotaba su pequeña avioneta sobre la Ciudad de México, para aparecer luego en Acapulco. Pero lo más extraño ocurrió cuando la torre de control se puso en contacto con él, y una entidad extraterrestre respondió el llamado, asegurando que había tomado el cuerpo y la mente de Rafael. Luego de conversar unos minutos con los controladores aéreos, el piloto recobró el sentido y pudo llegar a tierra sin tener conciencia de qué había pasado. ¿Por qué crees que estas entidades deciden a veces comunicarse con los seres humanos y otras veces no? ¿Consideras que estos contactos dependen de la persona, o son ellos los que deciden con quién y cuándo realizarlos? Número 5. Amenaza en pleno vuelo. Pero más allá de posibles comunicaciones con otras inteligencias, hay una infinidad de peligros que pueden ocurrir en los cielos durante el contacto con estas naves. Uno de estos incidentes ocurrió la mañana del 5 de mayo de 1977. El piloto colombiano Manuel José López Ojeda, de 22 años de edad y 39 horas de vuelo de experiencia, pilotaba su avioneta Cessna 150, cuando al pasar por las regiones de Tabiochía y Cota, al norte de Bogotá, su avioneta comenzó a vibrar con gran intensidad. De pronto, los controles de su nave dejaron de responderle. Fue entonces que al voltear vio al lado izquierdo un objeto ovalado, de unos 20 metros de diámetro, que parecía ser una nube pero más opaca, y tenía una serie de luces rojas y amarillas a su alrededor. El piloto intentó retomar el control de su avión, pero este seguía sin responderle. Luego, Manuel empezó a sentir un hormigueo en las manos y el cuerpo, y un fuerte dolor de cabeza y presión en los oídos. En ese momento, el objeto se colocó en la parte inferior de la aeronave provocando sacudidas más intensas. A pesar de que los controles estaban apagados, el avión continuaba volando aunque parecía hacerlo en círculos. En su desesperación, Manuel intentó comunicarse con la torre de control del aeropuerto Guaymaral, pero tampoco tenía conexión con ella. El ovni se mantuvo debajo del Cessna, cerca del tren de aterrizaje durante 40 segundos. Después de eso, el objeto se colocó al frente de la cabina, y fue en ese momento en que Manuel perdió la visión. De alguna forma aquel objeto lo había enceguecido. Este hecho le asustó tanto que el piloto pensó que iba a morir. Sin embargo, al poco tiempo, el ovni se alejó de su aeronave y desapareció. Una vez que lo hizo, Manuel logró por fin ponerse en contacto con la torre de control del aeropuerto de Bogotá. Debido a que aún le costaba ver, pidió ayuda para poder aterrizar la nave. Las autoridades enviaron 4 avionetas para guiarlo hasta Guaymaral. Después de estas acciones de rescate, Manuel y su avión pudieron aterrizar. ¿Qué fue lo que le ocurrió a este piloto? ¿Por qué el ovni se acercaría de forma tan amenazante a él? ¿Fue acaso la ceguera una consecuencia casual de este encuentro, o fue una especie de ataque por parte de este objeto volador? Pero aunque parezca increíble, este no es el único caso en que un ovni parece acosar y poner en riesgo la vida de un piloto en pleno vuelo. El siguiente hecho ocurrió el 3 de mayo de 1975. El piloto mexicano Carlos Antonio de los Santos volaba su avioneta Piper P-24 sobre la laguna Tequesquitengo, en el estado de Morelos, cuando vio un ovni que se acercaba por el lado izquierdo y otro que se acercaba por el lado derecho. Ambos objetos tenían la típica forma de platillo y eran de color gris. El piloto continuó con su trayecto sin sospechar que lo peor ocurriría unos segundos después, cuando vio un tercer objeto que se acercaba velozmente contra su avioneta. Carlos hizo una maniobra para evitar el impacto, pero el ovni golpeó la parte inferior de la aeronave, donde se encontraba el tren de aterrizaje. En ese momento, Carlos sintió que aquellas naves habían tomado el control de su avioneta. Aterrado, el piloto llamó a los controladores aéreos de la Ciudad de México para pedir ayuda. Los ovnis siguieron muy de cerca a la avioneta por 18 minutos. Luego de esto, se alejaron a gran velocidad. Al final, Carlos tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de México, debido a que su tren de aterrizaje estaba dañado. Para el piloto, esta fue una experiencia que le resultó sumamente aterradora. ¿Qué opinas de estos dos casos? ¿Por qué crees que los ovnis se acercaron a estas aeronaves? ¿Acaso tuvieron la intención de provocar algún tipo de daño en los pilotos? Número 6. Muerte en la carretera. A veces,
Los encuentros con estas naves de origen desconocido van mucho más allá del terror o el miedo, y pueden terminar en una verdadera tragedia. El siguiente caso, dado a conocer por el investigador Enrique Castillo Rincón, es una prueba de ello. La historia comienza el 19 de octubre de 1989. Gonzalo Alberto Luque Quijano, que en ese entonces tenía 46 años, se encontraba de viaje junto con otros 4 miembros de su familia. Luego de almorzar en un restaurante de la zona, se subieron al vehículo para dirigirse al pueblo de La Vega, su ciudad natal, que está ubicado en el departamento de Cundinamarca, a 54 kilómetros de Bogotá. Sin embargo, algo muy extraño ocurrió en el camino. Alrededor de las 5:35 de la tarde, Gonzalo, que conducía el vehículo, vio por la parte derecha del camino un objeto con forma de platillo que emitía luces de color naranja. Todos los demás miembros de la familia vieron a aquel objeto. Algunos señalaron que se trataba de un ovni, mientras que otros creían que simplemente se trataba de algún tipo de máquina. Lo interesante es que sea lo que haya sido ese objeto, comenzó a perseguir al vehículo por 8 minutos, hasta que desapareció de la vista de los testigos al llegar a un sitio conocido como Alto del Vino, que está a solo 15 minutos de La Vega. En ese momento, los testigos pensaron que aquella experiencia había terminado. Sin embargo, la nave luminosa apareció nuevamente, pero esta vez se encontraba inmóvil, flotando sobre unos árboles ubicados frente al coche. Gonzalo detuvo el vehículo y se estacionó al lado de la carretera. El ovni se encontraba a 40 metros de distancia, y fue entonces que los testigos pudieron verlo con mayor claridad. El artefacto tenía 10 metros de diámetro por 4 de altura, y emitía unos haces de luz multicolores que rodeaban toda su estructura. Además, se podía oír un sonido muy bajo que provenía del objeto. Fue entonces que Gonzalo decidió salir del coche para ver mejor a la nave. Y fue aquí cuando ocurrió la tragedia. Debido a la intensidad de la luz que emitía aquel objeto, Gonzalo se llevó las manos a la frente, usándolas como visera para proteger sus ojos de la luz. Sin embargo, en ese momento, de la nave salió un rayo muy fino que golpeó directamente en la frente de Gonzalo, tumbándolo al suelo y matándolo en el acto. Luego de esto, el ovni simplemente se alejó del lugar. Los familiares comenzaron a gritar desesperados y se acercaron rápidamente hasta donde se encontraba el cuerpo de Gonzalo. Allí vieron que no tenía ningún tipo de marca en la frente, pero sí tenía un agujero de 8 centímetros en la parte posterior de la cabeza. Además, dijeron que su cerebro había desaparecido, como si hubiera sido succionado de su cráneo. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué arma humana es capaz de provocar este tipo de daño? Más allá de su sorpresa inicial, los familiares subieron el cuerpo de Gonzalo al auto y lo llevaron al hospital La Granja, en donde le hicieron los exámenes y las autopsias correspondientes. El investigador Enrique Castillo Rincón reveló que los resultados de estos análisis se encuentran en el archivo del hospital y la Secretaría de Salud de Bogotá. Sin embargo, no le permitieron acceder a ellos. Lo increíble fue que en el certificado de defunción decía que Gonzalo había muerto como consecuencia de un golpe provocado por el espejo retrovisor de un bus que se había dado a la fuga. Su padre, el señor Alberto Luque, que iba en el coche esa tarde y fue uno de los testigos del ovni, se negó a firmar aquel documento. Los miembros de la familia insistieron que su hijo había muerto debido al encuentro con un ovni, pero las autoridades rechazaron estos testimonios. Enrique Castillo Rincón señala además que en esos mismos días se registró en el pueblo Carmen de Apicalá el caso de una abogada de 39 años cuyo cuerpo fue encontrado fuera de su coche, boca abajo, con una fina incisión en la parte posterior de su cabeza por donde, al parecer, le habían extraído el cerebro. Días después, en las proximidades de la ciudad de Barranquilla, una mujer de 38 años y médico de profesión, fue encontrada muerta junto a su carro. Ella tenía también una incisión en la parte posterior de la cabeza y no tenía cerebro. ¿Tuvieron estos casos alguna relación con el ovni que vio Gonzalo y su familia? ¿Por qué la nave o los seres que las tripulan atacaron a estas personas de esta manera? Número 7. Peces quemados. Pero la presencia de estas naves no solo pueden ser peligrosas para el ser humano, sino también para los distintos tipos de vida que existen en nuestro planeta. En diversas partes del mundo se ha registrado la muerte de animales en momentos y lugares en que estas naves han sido vistas.
Uno de los casos más recientes ocurrió a finales de enero de 2011, cuando cerca de 2.000 peces aparecieron muertos en la ribera de un río del pueblo El Llanito, ubicado en el distrito de Barrancabermeja, en Colombia. Lo que diferencia este incidente de otros es que los pobladores afirmaron que poco antes de que ocurriera este hecho, vieron volar sobre el río un extraño objeto que emitía una serie de luces. No se veía si era helicóptero, no se sonaba, y esa luz encandecía tanto parte del río Sogamoso, lo que está en la parte del Pedral, como la ciénaga del Llanito. Pero no solo eso. Un detalle curioso que dio más fuerza a la hipótesis ufológica de este fenómeno es que los peces presentaban quemaduras en sus escamas. ¿Cómo los peces pueden ser quemados debajo del agua? ¿Qué tipo de fuego provocó sus muertes? No se encontró ni objetos, ni residuos de algún choque, nada en absoluto. No se observó ni siquiera a nivel organoléptico, se observó ni aceite, ni combustible, nada sobre la superficie del agua que pudiéramos llegar a pensar que se trataba de algún área de combustión, algún objeto que haya caído, ¿no? Si bien es cierto, la muerte de peces alrededor del mundo es un fenómeno conocido que ocurre principalmente por cambios abruptos de la temperatura o a la falta de oxígeno en el agua, ninguna de estas razones explican la extraña quemadura de sus escamas. Con respecto al ovni visto, los testigos señalaron que su presencia duró cerca de 20 segundos, pero que fue observado por muchas personas. Algunos lo describieron como un objeto redondo que realizaba movimientos laterales sobre el pueblo. En el video grabado por un habitante del corregimiento El Llanito en Barrancabermeja se observa una extraña luz en la mitad de la ciénaga. Mami, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Mayra Pedrosa, otra habitante del Llanito, también observó la luz. Primero ya un ruido, un zumbido pero enorme. Ya después se le quitó el ruido y empezó la luz, iluminó. En varios episodios de esta serie, hemos mencionado casos de personas que han visto ovnis flotando sobre grandes fuentes de agua, ya sean mares, ríos o lagos, absorbiendo el agua hacia el interior de la nave a través de haces de luz. Algunos ufólogos sostienen que los ovnis necesitan de este elemento como fuente de energía, mientras que otros dicen que la utilizan para realizar experimentos biológicos. ¿Es posible que la muerte de estos peces esté relacionada con la presencia de este artefacto no identificado? Pero el caso colombiano no es el único. En diciembre de 2012 ocurrió un hecho aún más increíble. En Okinawa, Japón, millones de peces aparecieron muertos en sus costas, luego de que muchos testigos vieron caer en el mar un extraño objeto. Los peces aparecieron con los ojos sangrantes, y tal como sucedió con el caso colombiano, varios presentaban quemaduras en sus escamas. En esos días, se especuló sobre el origen del objeto que cayó al mar. Se dijo que podría tratarse de un satélite, un arma secreta probada por la Marina japonesa, y por supuesto, hay quienes pensaron que el artefacto era en realidad una nave extraterrestre. El gobierno japonés prometió realizar una serie de investigaciones, pero la información se mantuvo en secreto, y jamás se dio una explicación concluyente sobre este caso. Esos millones de peces murieron debido a aquel objeto. ¿Se trató de un artefacto humano o algo fuera de este mundo? ¿Por qué jamás se logró rescatar la nave ni descubrir su origen? ¿Por qué se intentó ocultar toda esta información? Número 8. La foto de Belén. Dejamos la localidad de Barrancabermeja para trasladarnos al departamento de Boyacá, donde conoceremos la historia de la que es considerada una de las mejores y más claras imágenes de un ovni tomada en Colombia. Alix Perea es una fotógrafa que en 1978 se encontraba una mañana caminando por una zona rural de su pueblo natal llamado Belén, cuando de pronto se topó con un anciano que iba acompañado de su burro. Sin pensarlo dos veces, Alix tomó su cámara y realizó una fotografía al señor, y luego continuó con su paseo. La sorpresa ocurrió después, cuando al revelar la imagen, Alix notó la presencia de un extraño objeto volador con forma de platillo en la toma. La testigo señaló que en un principio pensó que el objeto era una mancha o un defecto de la foto, pero al ampliar la imagen, vio que claramente se trataba de un artefacto volador. La fotografía fue publicada por el reconocido diario El Tiempo el día 6 de diciembre
de 1978, y en la nota, el medio aclaraba que su fotógrafo había analizado el negativo antes de difundirla y no encontró ningún tipo de manipulación o montaje. Desde entonces, la imagen ha sido analizada por diversos expertos y ufólogos, y no se ha podido encontrar ningún tipo de edición o falsificación en la toma. ¿Es posible que se trate de la verdadera presencia de un ovni? La claridad de la foto recuerda a la tomada por el arquitecto peruano Hugo Luyo Vega, el 19 de octubre de 1973, a la altura del kilómetro 54 de la carretera central. Eran las 3 de la tarde cuando Hugo, junto con un cliente suyo, detuvieron el vehículo para comer unas mandarinas. Después de unos minutos, vieron a unos 45 metros de donde ellos se encontraban un objeto volador no identificado. A pesar del nerviosismo, Hugo tomó su cámara fotográfica Polaroid y tomó una instantánea de la nave. Luego de la foto, el objeto se marchó a gran velocidad. Según la descripción de Hugo, el objeto era de color plateado y tenía en la parte superior una cúpula que emitía una luz de color azul suave. La nave también tenía ventanas alrededor y en su base llevaba unas protuberancias con forma de huevo partidos por la mitad. El arquitecto calculó que el objeto tendría unos 10 metros de diámetro. Otra fotografía interesante tomada en la región es la del exoficial de la Fuerza Aérea Argentina, Hugo Luis Niotti, quien el 3 de julio de 1960, alrededor de las 4:30 de la tarde, mientras conducía desde la localidad argentina de Yacanto a la capital de Córdoba, vio un objeto de color negro, de forma cónica, con una altura de 7 metros y una base de 3 metros, flotando cerca del suelo al lado derecho de la carretera. Al verlo, tomó su cámara y realizó una de las primeras fotografías de un ovni tomadas en este país. En la actualidad, los escépticos señalan que muchos de los ovnis que la gente observa en los cielos no serían más que drones o globos controlados a distancia. Sin embargo, en la década de los 60 o 70, no existía este tipo de tecnología. Tampoco era tan sencillo como ahora manipular las fotos e imágenes. ¿Qué crees que pudieron ser esos objetos voladores que capturaron con sus cámaras estos testigos? ¿Naves terrestres o tecnología de otro planeta? Y si acaso las fotografías de ovnis no son suficientes, es hora de ver las evidencias fílmicas de estas naves no identificadas. Número 9. El ovni de Antioquia. Gracias al desarrollo de los teléfonos inteligentes, cada vez más personas llevan consigo dispositivos que les permiten no solo tomar fotografías, sino también realizar grabaciones en cualquier parte en que se encuentren. Es por ello que cada vez son más los videos sobre objetos voladores no identificados que inundan las redes sociales haciéndose populares entre los usuarios. Uno de esos videos que se viralizó a nivel mundial y que se dio a conocer luego en diversos medios de comunicación fue el grabado el 12 de mayo de 2022 sobre el departamento de Antioquia. La historia comienza cuando el piloto Jorge Arteaga se encontraba volando su avioneta a la altura del municipio antioqueño de San Jerónimo, cuando alrededor de la 1 de la tarde, el piloto y su copiloto vieron un objeto ovalado con dos elementos parecidos a alas y de color gris, metálico, que estaba flotando cerca de ellos. De pronto, aquel objeto voló y pasó velozmente cerca de la nave. Al tener este primer encuentro, Arteaga decidió girar su avioneta para perseguir al objeto. Fue entonces que vio una vez más al ovni flotando en el cielo, pero en esta oportunidad, el piloto optó por tomar su teléfono celular y grabarlo, pero justo en el momento en que lo hacía, el ovni aceleró y se dirigió velozmente contra la nave, pasando muy cerca de su motor izquierdo. En el video puede verse claramente la imagen de aquel objeto desconocido yendo contra la avioneta. ¿Qué pudo ser ese artefacto? Algunos señalaron que podría tratarse de un dron. Sin embargo, el ovni no presentaba hélices, motores u otro medio de propulsión conocido. Por otro lado, los escépticos señalan que podría tratarse de un globo que funciona con energía solar. Pero esta versión fue rechazada por el piloto debido a que si se trataba de un globo, este se habría apartado debido a la estela de viento que produjo su avión. Además, por los movimientos que hizo el objeto de avanzar, detenerse
y luego acelerar cuando la avioneta se le acercaba, hablaría de un artefacto que parecía ser controlado por algún tipo de inteligencia. Es por ello que algunos especularon que podría tratarse de un avión militar secreto o de una verdadera nave extraterrestre. Yo lo viví y no soy la única persona que estaba bajo el avión, había otra persona y los dos nos quedamos, mira lo que pasó, nos quedamos asustados y uy, esto que nos dio no es normal, no es normal. Sí, eso, y ese es el punto, quiero mostrar, no es ningún montaje, no estamos haciendo un fake, no estamos haciendo nada, solamente cogí mi celular, un iPhone, filmé y ya. Mire, esto puede pasar. Pero este no es el único objeto de origen desconocido que ha sido grabado en los cielos de este país. 2 años antes, el 1 de enero de 2020, el piloto comercial César Murillo Pérez realizaba un vuelo sobre la ciudad de Medellín, cuando de pronto vio un punto negro que se deslizaba en el horizonte. Debido a su apariencia esférica y metálica, la altura en la que volaba y la gran velocidad a la que se movía, el piloto sacó su teléfono celular y decidió grabar el objeto presintiendo que no se trataba de una nave convencional. Fue así que, para su sorpresa, el objeto pasó muy cerca de su avión, pudiendo grabarlo de manera muy nítida. En el video se puede ver claramente cómo la nave no presenta ningún tipo de alas, motor o medio de propulsión que pudiera explicar su vuelo. En este caso también se especuló que podría tratarse de un simple globo meteorológico. Sin embargo, los expertos descartaron esto debido a que estos artefactos suelen ser fácilmente reconocibles por los pilotos, y la mayoría de ellos suelen tener sistemas de detección y monitoreo que les permite ser identificados por los aviones cercanos. ¿Qué opinas sobre estas evidencias? ¿Crees que son pruebas claras de que se trata de naves con tecnología no humana o que son simples artefactos hechos por el hombre? Número 10. ¿Duendes o extraterrestres? Si estos ovnis son naves no terrestres que visitan los cielos de distintas partes del mundo, es evidente que debe existir una inteligencia detrás que las conduzca, ya sea de manera remota o presencial. Pero, ¿quiénes son sus tripulantes y qué aspecto tienen? Hay quienes creen que estos seres han estado presentes durante toda la historia de la humanidad y que han sido llamados con distintos nombres, desde ángeles o demonios hasta criaturas que hoy en día forman parte de nuestras leyendas y tradiciones, por ejemplo, duendes o gnomos. El 10 de agosto de 1973, un grupo de estudiantes se encontraba en las afueras de la ciudad de Ibagué, en la llamada Quebrada del Jordán. Mientras caminaban por un puente, los muchachos vieron en la ribera del río 4 criaturas de aspecto humano pero muy pequeñas, de solo 20 centímetros de altura cada una. Ellas estaban vestidas con traje blanco y parecían estar buscando algo en el barro. De pronto, estas notaron que estaban siendo observadas por los jóvenes y de inmediato desaparecieron, como si se esfumaran en el aire. Al ver esto, los testigos se acercaron al lugar donde habían estado estos seres y allí encontraron huellas de hasta 14 pisadas muy pequeñas. Un detalle interesante fue que, según el investigador español Juan José Benítez, estas criaturas fueron vistas también por un policía local que presentó un informe en donde describió las mismas características dadas por los adolescentes, lo que probaría que seres muy extraños habían estado rondando por este lugar. Pero, ¿qué podrían ser? Recientemente, en el 2016, ocurrió un hecho mucho más extraño aún, en la localidad de Obando, en el departamento del Valle del Cauca. Allí, unos vecinos afirmaron haber capturado a un ser extraño que calificaron como un duende e incluso una criatura extraterrestre. El cuerpo era de tamaño pequeño, tenía orejas diminutas, ojos grandes, redondos y negros, y una protuberancia en la cara o el cráneo. La muestra se ve que es como algo insólito, como un extraterrestre. Tiene el ojo, tiene la pava de elefante, tiene las paticas largas y tiene un cuerpito como de un marranito, pero como lo pueden ver, sí puede ser algo insólito que está ocurriendo aquí ya en Colombia y en el mundo.
porque hay cosas que se han visto en otras partes también. Entonces, puede ser que como este mundo se está avanzando, entonces se pueden ver esas cosas. Se dice que el ser fue capturado alrededor de las 2 de la madrugada por un artesano local llamado Alexander Giraldo, que lo encontró mientras caminaba por el valle. El testigo aseguró que la criatura caminaba de forma erguida y emitía un sonido muy extraño. Luego de ser capturada, la entidad murió a los pocos minutos y fue guardada en un frasco con formol para su conservación. Lamentablemente, ninguna autoridad científica se interesó en identificarlo. Estábamos trabajando acá en las artesanías, eran como las 2 de la mañana porque había unos pedidos para mandar para Cali, y entonces nos desplazamos como a las 2 de la mañana a dar una vueltica en el barrio, cuando salió ese animalito raro de por ahí, un indial, y lo vimos que caminaba en las paticas de atrás, y ahí se caía y daba la vuelta, volvía y se paraba. Tiene como una cuerdita acá, él la paraba así, y el ojito que tiene en la mitad, que lo han podido observar, él lo sacaba más de para afuera, pero con la lengua daba como unos sonidos, pero de ahí para allá, o sea, ese lenguaje es difícil de entender. Eso fue lo único que podemos observar, duró como 15-20 minutos vivo. Pero este no es el único caso. En el 2024, se registró en este país el hallazgo de una extraña criatura momificada de pequeño tamaño, cráneo alargado, ojos almendrados y una especie de cresta de hueso en su cabeza. Un aspecto muy similar a la imagen que comúnmente se tiene de los alienígenas. Este ser es muy parecido al hallado en el 2003 en el desierto de Atacama, en Chile, que tenía unos 15 centímetros de altura, de cabeza grande y brazos largos y delgados, y piernas cortas. Criatura que luego, diversos expertos como el científico de la Universidad de Stanford, Gary Nolan, señalaron que no se trataba de un ser extraterrestre, sino de los restos de un ser humano con graves mutaciones genéticas y enfermedades degenerativas. ¿Podría ser este también el caso del ser hallado en Obando? O lo que nosotros podemos considerar como mutaciones genéticas, se trataría más bien de algún tipo de ser con características humanas, que aún no ha sido descubierto ni catalogado por la ciencia? ¿Tú qué opinas? Este ha sido nuestro recorrido por esta tierra llena de magia e historias increíbles. Espero que hayas disfrutado este viaje, y no olvides dejar en la sección de comentarios qué historia te gustó más, y qué otro país te gustaría que visitemos en nuestro próximo episodio.